Es el salmo en el horario de Dios más corto que hay de alabanza. No tienen esos dos versos, ¿verdad? Pero aquí hay una revelación tremenda. Le corresponde a la iglesia jugar un papel muy grande dentro de la revelación que trae ese salmo. Alabad a Jehová, ¿quién? Todas las naciones. ¿Usted se ha puesto a pensar? En las naciones, hay muchas naciones que están fuera del contexto de Dios, ¿verdad? Pero este es un salmo profético. Alabad a Jehová todas las naciones, todos los pueblos, alabadle. Y hay razones para eso. Pero hay pueblos y hay gente que no sabe por qué tiene que alabarle, por qué tengo que alabar a Jehová. Y eso es un principio. Toda la gente del mundo, crean o no crean, reciben estos beneficios de Dios, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Saben que Dios es bueno para con todas las naciones? ¿Cierto? Es un principio muy grande. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo van a llegar las naciones a alabarlo, a conocer de Dios y ser adoradores del Señor? Bueno, esto lo comenzó, un proceso que comenzó Dios con David. Esta mañana estuvimos hablando con los hermanos de la música, adoración y alabanza, estuvimos hablando con ellos acerca de ese tabernáculo. Dios comenzó con David este proceso para que se cumpla este Salmo 117, que todas las naciones deben alabar. Cuando David recibe la revelación de alabar a Dios en medio de un tabernáculo donde la forma de alabar a Dios era con un animalito, se llevaba un cordero, se llevaba una tórtola, se llevaba allí para el holocausto un animal, y era la forma de alabar a Dios. Y David recibe una palabra profética de algo muy diferente, de venir a alabar a Dios, es con cánticos, con alabanza, con adoración, con instrumentos que suenan para su gloria, ¿verdad? Con cantores. Cuando él recibe esa revelación, es una revelación de hoy, que la recibió David hace cientos de miles de años. Pero el Señor comienza con eso, un proceso para llegar al cumplimiento de todas las naciones le deben alabar. Ese proceso que comienza, Dios lo va restaurando en el tiempo. ¿Ustedes sabían eso? Cada vez que hay un avivamiento, Dios restaura los principios bíblicos de la alabanza a manera de David. Cuando David muere, le sucede en el trono su hijo Salomón, y en el reinado de Salomón hubo un avivamiento. Y en medio de ese avivamiento, Dios dice: esta es la oportunidad para restaurar los principios del tabernáculo de David. Busquen conmigo ahí Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Lo tenemos. El verso 6. Esto en el tiempo del reinado de Salomón, el hijo de David. Miren lo que dice la escritura ahí. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio. ¿Qué dice también? Los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Fíjese usted que cuando el reinado de Salomón, Dios restaura un avivamiento del reinado de Salomón y dice: hay avivamiento en este momento, entonces voy a levantar el tabernáculo de David, la manera de alabar y de adorar que Dios le había dado a David. ¿Estamos de acuerdo? Mire, en el tiempo, seguimos avanzando en el tiempo, y viene después otro rey que estuvo a punto de ser
asesinado por una traición, una usurpación que quiso hacer a Atalía, y mató a todos los descendientes al trono, y ella pensó que los había eliminado a todos, pero había quedado un pequeñito, y ese pequeñito fue escondido, y ese pequeñito fue protegido, y creció ese pequeñito, y ese pequeñito llegó a ser el rey Joás. Dios cuidó a Joás sabiendo en el futuro que el corazón de ese rey iba a ser un corazón para Dios. Y en tiempos del reinado de Joás, entonces hubo otro avivamiento. Y como hubo otro avivamiento, entonces Dios dijo: esta es la otra oportunidad para volver a levantar los principios de la alabanza y la adoración a la manera de David. Busque ahí conmigo 2 de Crónicas, capítulo 23. 2 de Crónicas, capítulo 23. El verso 18 nos puede ayudar para eso. Dice: luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y de los levitas. ¿Cómo? ¿Cómo lo ordenó? Según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Aquí hubo una mezcla entre lo que se hacía en el ritual de Moisés, pero también como David había dispuesto. Entonces, ¿qué estamos observando? Que a través de la historia, donde se presentaba un avivamiento, entonces Dios restauraba la adoración a la manera del tabernáculo de David. ¿Estamos hasta ahí comprendiendo? Bueno, ¿eso cree que se perdió? ¿Usted cree que eso se perdió? ¿Usted cree que hoy en día está en algún lado los principios del tabernáculo de David? Amén. Lo que Dios le dio. Pues quiero decirles que en esta noche estamos viviendo esos principios. Somos ahora lo que Dios está usando para que este avivamiento de volver a restaurar el tabernáculo caído de David sea una realidad. Amén, hermanos. Ponen cuidado. Para avanzar, hubo mucho más avivamientos. Y en el manual los encuentran todos. Los que tienen el manual, ahí están todos. Lo que queremos mostrar ahora es que Dios, a partir de David, en el tiempo donde hay un avivamiento, Él está restaurando estos principios. Eso hasta ahí vamos, ¿verdad? Cuando entramos al Nuevo Testamento, Dios usa al apóstol Santiago, el mismo Jacobo, Dios lo usa, ¿verdad? Y este hombre hace una conexión entre la alabanza en tiempos de David y la iglesia del Nuevo Testamento. Y él declara que la iglesia sería parte del cumplimiento de la profecía de la restauración del tabernáculo de David. Amén. Busque conmigo Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Ya tenemos versos 13 al 17. Mira lo que dice la escritura. Cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los. Esto del tabernáculo no estaba entre los gentiles, pero ahora está llegando a los gentiles. Gentiles son aquellos que no son del pueblo de Dios. Y en este momento los que no eran de Israel, de lo que estamos leyendo, ¿ya? Pero Jacob dice que Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Dónde está el pueblo para el nombre de Dios?